Hoy en día, todo se vuelve viral, ¿no? Y la iglesia, pues, no es la excepción. De repente nos llega una idea novedosa que recorre el mundo en horas y se presenta como el último mover del espíritu. Pero, ¿cómo distinguimos una innovación genuina de una simple moda pasajera? Hoy vamos a analizar qué podemos hacer para no perder el rumbo en medio de tanta confusión, basándonos en un estudio sobre este tema. Fíjense en esto que escribió el apóstol Pablo, hace casi 2000 años, y parece que lo escribió ayer. Esa imagen de ser llevados por doquiera describe perfectamente esa inestabilidad que nos hace vulnerables, como un barquito sin ancla en una tormenta. Entonces, la pregunta clave no es ¿cómo resistir todo lo nuevo? Para nada. La clave es ¿cómo forjamos un ancla tan pero tan firme que ningún viento de doctrina pueda movernos? Y bueno, esa ancla, como vamos a ver, es la profundidad bíblica. Bien, este será nuestro recorrido. Primero vamos a definir qué es exactamente esto de las modas en la iglesia. Luego exploraremos por qué nos atraen tanto. Después pondremos la lupa sobre algunas prácticas muy concretas y al final veremos cuál es el antídoto para mantenernos firmes en la verdad. Empecemos por el principio. A ver, ¿qué es exactamente una moda dentro de la iglesia? Es súper importante entender que el problema no es buscar formas nuevas y relevantes de comunicar un evangelio que es eterno. La dificultad, el verdadero lío, surge cuando lo novedoso se confunde con lo divino. Vamos a desmenuzar esta definición. Una moda eclesial se esparce rapidísimo porque es nueva y emocionalmente atractiva. Se adopta sin un filtro crítico, o sea, sin pararnos a pensar, un momento, ¿esto está de acuerdo con las Escrituras? Y aquí viene el mayor peligro. Con el tiempo, puede llegar a desplazar los fundamentos de la fe. Y terminamos dependiendo de experiencias o de líderes en lugar de depender de Cristo. Y este es el punto crucial. A ver, usar tecnología para transmitir un servicio es una innovación de método, y eso es genial. Pero ¿qué pasa si se empieza a enseñar que una fórmula de oración que se hizo viral es la única manera de que Dios nos escuche? Justo ahí es donde una práctica humana se eleva incorrectamente al nivel de un mandato divino. Se canoniza, se hace sagrado, algo que es simplemente nuevo. Ahora que entendemos el qué, vamos a la pregunta del millón, el por qué. Si estas modas pueden ser tan peligrosas, ¿por qué son tan atractivas para tanta gente? El análisis identifica varias raíces bien profundas que nos hacen vulnerables. Estas 4 raíces son muy reveladoras. La primera, la inseguridad teológica. O sea, si no conocemos bien la palabra, cualquier idea nueva que suene brillante nos parece convincente. La segunda, la cultura del espectáculo, que nos presiona a valorar lo entretenido por encima de lo que de verdad edifica. La tercera, un complejo de inferioridad, que nos lleva a copiar modelos de otras iglesias sin preguntarnos si son bíblicos o si aplican a nuestro propio contexto. Y la cuarta, el deseo de inmediatez. Queremos atajos, fórmulas mágicas, en vez de abrazar ese discipulado paciente que nos enseña la Biblia. Muy bien, pasemos de la teoría a la práctica. Ahora vamos a reflexionar sobre ciertas áreas que, ojo, no son malas en sí mismas, pero que pueden convertirse en un problema si se aplican sin el debido discernimiento. Pensemos en esto de liderazgo heredado. El problema no es que un familiar de un líder sirva en la iglesia, claro que no. El riesgo aparece cuando el nombramiento es automático, por lazos de sangre. Cuando eso pasa, se está suplantando el proceso de confirmar un llamado de Dios y un carácter probado. Es una moda que pone la tradición familiar por encima del estándar bíblico. Y algo muy similar ocurre con los títulos. Un caso súper común es darle el título de pastora a la esposa del pastor por defecto, como si el llamado fuera un paquete 2x1. Esto se convierte en una práctica sin rigor bíblico que puede poner a personas en roles para los que ni han sido llamadas ni están preparadas. Un título ministerial debe reflejar credenciales genuinas, no ser una simple formalidad. Aquí entramos en un terreno muy importante. La unción es un concepto bíblico real y poderoso. Es la habilitación, la capacidad que nos da el Espíritu Santo para servir. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿se está presentando siempre de esa manera o a veces se ha convertido en un espectáculo religioso? La diferencia es clarísima. El abuso ocurre cuando la unción se trata como un producto que se puede transferir a través de objetos, casi como si fuera magia. La realidad bíblica es que es una obra soberana del Espíritu, no es una mercancía. La evidencia falsa se enfoca en manifestaciones espectaculares que no producen un cambio real. La evidencia verdadera de la unción es el fruto que perdura. Vidas transformadas y un servicio humilde y fiel a la palabra. Plantar nuevas iglesias puede ser una señal maravillosa de la vitalidad del Evangelio. Es algo que sin duda debemos celebrar. Sin embargo, cuando se hace sin la debida supervisión y sin rendición de cuentas, puede abrir la puerta a problemas muy serios. Miremos bien estos riesgos.
A veces, una división en una iglesia se disfraza como una nueva obra para evitar la reconciliación. O ambiciones personales se presentan como una visión profética. Y lo más grave, la falta de supervisión puede llevar a abusos doctrinales y financieros. La solución no es dejar de plantar iglesias, claro que no, sino hacerlo con procesos claros de evaluación, preparación y rendición de cuentas. Este punto nos recuerda que no todo lo que brilla es oro. Copiar prácticas de otras culturas o denominaciones sin un examen crítico puede ser contraproducente. Siempre debemos preguntarnos, ¿esto es bíblico? ¿Responde a las necesidades reales de nuestra comunidad? ¿Edifica a la iglesia o solo está creando confusión? Entonces, después de ver el problema, sus raíces y cómo se manifiesta, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos navegar estas aguas turbulentas? La respuesta que se nos propone es simple, pero de verdad muy poderosa. Buscar profundidad antes que novedad. Aquí está nuestra seguridad. La iglesia no es un escaparate de tendencias. Es un edificio con un fundamento sólido, antiguo y vivo. Nuestra pasión no debe ser buscar la última tendencia, sino volver una y otra vez a la piedra angular, que es Cristo mismo. Todo lo demás es como construir en arena movediza, si no está sobre esta roca. Pablo nos advierte aquí de una tendencia muy humana, la comezón de oír. Es ese deseo de escuchar a maestros que nos digan justo lo que queremos oír, lo que nos hace sentir bien, en lugar de la verdad que nos desafía y nos transforma. Y bueno, reconocer que tenemos esa inclinación a buscar comodidad sobre convicción es el primer paso para combatirla. Y aquí está la herramienta práctica que nos protege. El mandato no es rechazar todo lo nuevo por sistema, sino desarrollar un discernimiento activo. Porque la fe madura no es una fe ciega, es una fe que examina, que prueba, que discierne, y que al final se aferra con fuerza solo a lo que es bueno, verdadero y bíblico. Al final, esta es la medida definitiva. Las modas se miden en likes, en popularidad, en emoción momentánea. Pero un verdadero mover de Dios, un avivamiento inteligente, se mide por su fruto. ¿Está produciendo personas más santas? ¿Una iglesia más unida? ¿Un impacto que perdura a través del tiempo? Esa es la métrica que realmente importa. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede con nosotros, en nuestra vida espiritual, en nuestra iglesia, en el contenido que consumimos, ¿qué estamos buscando realmente? ¿La emoción de la próxima novedad o la solidez de la eterna verdad? La respuesta a esa pregunta define nuestro rumbo.